En este domingo, al iniciar la segunda semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 9, 2 al 10. Se los leo. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie, más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. El domingo pasado iniciamos el tiempo de Cuaresma, que consiste, como saben, en 40 días de preparación, por medio de la oración, la caridad y los actos de penitencia, para las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se trata de un camino pedagógico de 40 días, comprimido y denso, en donde los cristianos aprendemos hacia dónde nos lleva el camino de Jesús. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone el Evangelio de la Transfiguración, según Marcos. ¿Y por qué la Iglesia nos invita a meditar en la Transfiguración? Según Marcos, Jesús acaba de anunciar a sus discípulos que se estaban dirigiendo a Jerusalén y que en Jerusalén iba a sufrir mucho, iba a ser rechazado por el pueblo y lo iban a matar. Ante esta repudiable posibilidad, Pedro se resiste y le sugiere no ir a Jerusalén. Pero Jesús rechaza la respuesta de Pedro, pues la considera una tentación que le impide su objetivo, que es enseñarnos a todos el camino que nos lleva a la vida. Inmediatamente después de aclarar a Pedro, Jesús dice a los suyos que el que quiera seguirlo deberá estar dispuesto a recorrer el camino de la cruz, que es el de la verdad, el de la justicia y el de la vida. Y al hacerlo debemos estar dispuestos a perderlo todo hasta la vida. Bueno, pues aquí tenemos un serio problema que produce resistencia de parte nuestra. Si por recorrer el camino de la cruz vamos a perder, recorrerlo no resulta muy atrayente. Pues ¿quién quiere sufrir menosprecios, rechazos y tal vez muertes? Si seguir a Jesús supone pérdidas, ¿quién podrá seguirlo? Sin embargo, cuando Jesús anunció a los suyos que en Jerusalén va a sufrir y lo van a matar, también les dijo que a los 3 días resucitará. Pero nadie prestó atención al anuncio de su resurrección. En ese momento la posibilidad de ganar la vida recorriendo el camino de la cruz no fue tomada en cuenta. Todos se concentraron en las dificultades que implica seguir su camino. Jesús, pues, percibe un ambiente de preocupación y de tristeza entre los suyos. Y consciente de esto, va a tratar de enseñarnos que si bien su camino es difícil, hay que fijarnos en el resultado final. Y el resultado final es de triunfo, de victoria, es de resurrección. Y que su camino, aunque difícil, vale la pena, pues lleva la vida. Por eso, después de estos primeros anuncios, y con el deseo de confirmar a los suyos que su camino es ganador, Jesús invita a alguno de ellos a vivir la experiencia de la transfiguración. La transfiguración tiene por objeto enseñarnos el fin de su camino. Es un adelanto del fin de su camino. Se trató de una profunda experiencia espiritual vivida por los discípulos, y no encontrarán palabras ordinarias para describir lo vivido. Dice el texto que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta. Estos 3 eran los amigos más cercanos de Jesús y gozaban de especial estima entre los demás. Y la tradición de la Iglesia ha identificado esa montaña alta a la que subieron como el monte Tabor en Galilea.
El texto nos dice que estando en la montaña Jesús se transfiguró delante de ellos. Transfigurarse significa cambiar de forma hacia una figura mejor. Es lo que los griegos llaman metamorfosis, en donde el sujeto de la metamorfosis es el mismo que al inicio, pero no es igual. Surge completamente nuevo, renovado, mejor. La transfiguración de Jesús es un adelanto del extraordinario cambio que su cuerpo sufrirá por la resurrección. Será glorioso, sin defectos, ni límites, perfecto, extraordinario. Y lo mismo pasará con nosotros si caminamos su camino. Para describirnos de alguna manera su nueva forma, dice el texto que sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Y entonces nos dice que se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Elías y Moisés eran dos grandes figuras del Antiguo Testamento. Moisés significaba la plenitud de la ley, el gran líder, y Elías significaba la plenitud de la profecía, el gran profeta. Para los discípulos ver a Jesús en medio de ellos era una revelación de que en Él se cumplen todas las Escrituras. Él es la revelación plena del Padre. Cuando resucitemos, también seremos gloriosos como Elías, Moisés y Jesús. Esta visión fue una revelación de Jesús y una especie de anticipo de la gloria de su resurrección. Y parece que esta visión fue tan extraordinaria y consoladora que conmovió a Pedro. Y dice el texto que entonces Pedro tomó la palabra y dijo al maestro: «Qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Las tiendas parece que hacen referencia a la tienda del encuentro, aquel lugar en el desierto a donde Dios solía venir a encontrarse con su pueblo. Pues la gloria de la resurrección nos permite encontrarnos con Dios. Dice Marcos que estaban asustados, y Pedro no sabía lo que decía, pues la gloria de la resurrección no es de esta vida, sino de la otra. Aquí Marcos disculpa a Pedro diciéndonos que estaba muy asustado, y por eso dijo esto. Esta experiencia espiritual que vivieron los discípulos se profundiza con una directa intervención del Padre. Dice el texto que entonces se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En el Antiguo Testamento Dios solía hacerse presente en la nube, por ejemplo, cuando acompañaba a su pueblo luego de liberarlo de Egipto. Lo importante aquí es que Dios revela que Jesús es su Hijo amado y que hay que escucharlo. De pronto, nos dice Marcos, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. La experiencia había terminado. Al final de esta profunda experiencia espiritual, quedó claro a los 3 amigos de Jesús la verdadera identidad de éste. En Marcos ya los demonios lo habían reconocido como el Hijo de Dios, también los paganos, pero los judíos no querían reconocerlo. Gracias a esta experiencia quedó claro, al menos para sus discípulos, que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios, y lo que deberíamos hacer es escucharlo. Finalmente Marcos termina su relato diciéndonos que al bajar de la montaña Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Al finalizar esta experiencia espiritual, Jesús les subraya que a pesar de las dificultades que encontrarán en Jerusalén, su camino es exitoso y que Él resucitará. Sin embargo, en ese momento este anuncio les quedó velado, no lo entendieron, pues dice Marcos que discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Y les dijo que no lo cuenten a nadie, porque los demás tampoco lo iban a entender. Pues si los 3 estando allí y viendo su gloria, no entendieron lo que significa eso de resucitar entre los muertos, menos lo entenderán aquellos que no tuvieron esta experiencia espiritual. En conclusión, todo quedará claro recién cuando Jesús resucite. Hasta entonces, mucho de lo que hace y dice Jesús no tiene sentido. Más aún parece ir contra la lógica del mundo. Pero cuando resucite, podrán entender que efectivamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que su camino de sencillez, discreción, desapego y servicio efectivamente lleva a la vida. Por tanto,
No importa que perdamos por ayudar a otros. No importa que perdamos por defender lo que es justo. No importa que perdamos por mantenernos en la verdad. No importa ser los últimos con tal de servir. Pues si lo hacemos, ganaremos. Pues resucitaremos y viviremos para siempre. La resurrección es esa pieza clave que llena de sentido su camino y también llena de sentido las dificultades que nos sobrevengan por caminarlo. Cuando nos demos cuenta de lo que significa la resurrección, no solo entenderemos lo positivo y lo negativo que enfrentaremos en la vida, sino que estaremos dispuestos a hacer frente a las dificultades que se derivan de vivir una vida correcta y la viviremos con paz y con profunda alegría. Pidámosle pues al Señor la gracia de vivir también nosotros la experiencia de la transfiguración, para vivir la vida y sus dificultades con alegría, sabiendo que lo que nos espera es la victoria. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.